A ver, muy bien. Pues ya hemos concluido con esto. Ahora nos vamos con el tema, ya que el día miércoles no hay. Bonilla, ¿te escucho? Profe, tengo una duda. Te escucho. Este, la canción que puso al inicio es de la película del Club de la Pelea. No, de Matrix. Si no me equivoco, es de la última, Matrix Ah, Revolución. ok, ok, gracias. Bien. El Club de la Pelea, ahorita no recuerdo fue quien compuso su música, pero sí tiene ahí un par de tecno, y bueno, tecno antiguo, y sí me gusta ese soundtrack. Sí, profe, gracias. Ah, caray, hay una pregunta en el chat. A ver si lo entiendo. Dice, ¿cómo levantó la mano desde... Ah, desde tu computadora. Eh, Debes de tener en la parte de abajo 3 botones que significan obvio, más acciones. Y se despliega una lista y ahí aparece precisamente la de levantar la mano. ¿No lo tienes? Ah, caray. Entonces, al menos Tienes que O no que... que esté ponga actualizado. donde esté participantes y ahí le esto mero. sale. Ah, mira, participantes, no sé si hayas escuchado, y desde ahí se puede levantar la mano, obvio, se despliega de la mano, digo, del lado derecho. También, ya que mencionamos esto, revisen en actualizar sus versiones de su Zoom para que, obvio, no vayan a tener problemas después de conexión. La semana pasada, ¿de qué estábamos hablando? ¿De los principios? Ah, caray, no escuché. La ansiedad. De la ansiedad. Ah, muchas gracias. Entonces, le seguiría esto. Muy bien. Entonces viene lo siguiente. Sigmund Freud creía en este caso que todos los seres humanos poseen en este caso 2 instintos, el de la vida y el de la muerte. Y obvio, como buen médico, pues le dio precisamente conceptos que están relacionados precisamente con las etimologías griegas, el eros y thanatos. ¿Qué sería el instinto del amor, eros, en nosotros mismos? Pues el del amor propio, primero que nada, el de poder aguantarnos, tolerarnos, aceptarnos tal cuales somos. Y si nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo con nuestras personas, en consecuencia podemos hacerlo con los demás. Y ya una vez que pues, somos capaces de amarnos a nosotros mismos, pues desde luego que podemos estar en convivencia natural y desde luego en común con el medio ambiente, el resto de los seres humanos, para que todo obvio esté en un estado de armonía. Pero también decía en este caso que los seres humanos también tenemos otro instinto que es prácticamente opuesto, el de instinto de muerte o tánatos. Y este tiene que ver precisamente con las peleas, el conflicto y también con el principio de autodestrucción. Erika Omar, te escuchamos. Disculpe, profe, ¿es cierto que cuando tenemos temor nosotros los humanos, bueno, creo que cualquier ser vivo, ¿no? Bueno, no sé muy bien, pero que cuando tenemos temor o tenemos ese sentimiento de miedo, sacamos fuerzas sobrehumanas? Ya. Sí, esto lo vamos a ver en la unidad número 2. Te adelantaste un poquito, pero qué bueno que expones tu duda. En este caso, cuando estamos en una situación que consideramos obvio peligrosa, obvio, lo podemos relacionar con este punto. Es decir, nosotros queremos vivir y amamos nuestra vida. En consecuencia, nuestro cuerpo responde fisiológicamente, segrega más sustancias, hormonas, neurotransmisores, drogas al fin y al cabo que son de origen natural y que estos hacen precisamente que actuemos de forma poco común o que desarrollemos fuerzas incluso hasta sobrehumanas. Hay videos precisamente en internet que muestran cómo un vehículo atropella a un niño muy pequeño, y entonces de pronto la madre prácticamente mueve el vehículo o levanta precisamente para sacarlo de ese estado,
o incluso personas que entran a una habitación en llamas para poder rescatar a los suyos y salen victoriosos. Entonces, sí, es posible. ¿Cuándo y en qué circunstancia? Pues prácticamente eso sí, no se sabe. Todo depende, obvio, de la situación. Muy buena pregunta y obvio lo podemos relacionar con este tema. Bien, retomando este punto, entonces hay ciertas personas precisamente que van de este punto al otro, o se quedan o lo prefieren. Entonces, por un lado tenemos a las personas que se respetan a los demás, prefieren estar en un estado de armonía, y obvio podemos decir que en sus vidas predomina el eros. Pero la persona conflictiva, que le gusta estar echando, ¿cómo le llaman? Carrilla, en algunas regiones del país así le llaman, busca pleitos, pues, obvio se encuentran de este lado. Incluso, lamentablemente, hay personas que atentan contra su vida en más de una ocasión, que se laceran, es decir, se cortan constantemente. Pues podemos presumir desde el punto de vista psicoanalítico que su instinto está orientado precisamente al de la muerte, al de la autodestrucción. Eso es. Ahora vamos a hablar de los principios que rigen la conducta humana. Dos de ellos lo explican en su libro, los otros dos lo vamos a comentar aquí. Entonces, como ya lo sabrán, como ya lo he estado leyendo en sus trabajos, existe el principio del placer. Y el ello se fundamenta en este principio. La señorita Evelyn levantó la mano. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, me equivoqué. Perdón. Bueno, no hay problema. Entonces, el principio del placer, recuerden, se basa en este caso la parte de la personalidad llamado ello. Por lo tanto, va a buscar evitar a toda costa el sufrimiento y desde luego tener muy presente lo que le causa placer, es decir, lo que le causa bienestar y un sentimiento de felicidad, pero hagan esta anotación. La felicidad es una emoción efímera, es decir, es volátil, de corta duración. Por lo tanto, una persona que se rige bajo este principio siempre va a estar buscando y de forma constante cosas que le hagan felices. Pero desde luego que, como es muy corta la felicidad, estas acciones pueden ser incluso hasta de lo más superficial, como comer, salir a bailar, a platicar, utilizar el teléfono celular en las redes. Entonces, nada va a ser, digamos, constante. Siempre va a estar buscando pedacitos de felicidad, por decirlo así. Y además de que en este caso, la felicidad podemos considerarla como un motivante de la existencia humana. Todos los seres humanos buscamos, en este caso, ser felices y estar haciendo cosas que nos parezcan placenteras. Solamente hay que tener mucho cuidado, repito, no es posible que estemos felices todo el tiempo y eso nos puede crear una falsa ilusión. Como yo soy feliz, voy a hacer esto, pero entonces como yo voy a ser feliz, hago esto, y como todos buscamos ser felices, es mi derecho a la felicidad. Pero recuerden en este caso no estropear la vida, los sentimientos y las emociones de otras personas. El principio de realidad por la cual se basa el yo está atado en este caso a los límites reales. Entonces no son fantasías, es lo que se puede comprobar, que se puede ver. Esta característica nos permite en este caso posponer el placer inmediato por un placer a futuro. Un ejemplo para que se entienda esto, pues obvio, quizás a la mayoría no le guste las clases, no le gusta ir a la escuela, pero ha comprendido en este caso que es un medio la escuela para poder realizar otras acciones. Entonces, si uno desea un estilo diferente de vida, bueno, pues uno se puede aguantar. Bueno, se aguanta la escuela, pero con la intención de que después me vaya mejor, alcance una dependencia económica y en consecuencia voy a tener más placeres en el futuro. Entonces, este sería un ejemplo de cómo uno puede posponer el placer inmediato por uno que venga después. Y desde luego que esta realidad va a estar en medida relacionada con lo que capten nuestros sentidos.
con lo que ven nuestros ojos, nuestros oídos, capten palabras, sensaciones, en fin, toda nuestra realidad está limitada por nuestros sentidos. Incluso ya lo habíamos comentado cuando tocamos el tema con Platón. Sería un error suponer que mi verdad es la realidad de todos. Eso es una ilusión. Porque todo tiene que ver en este caso con la percepción. Ahora sí, esto no viene en su libro, anotadlo en su libreta o en su mismo libro. El principio de polaridad. Ya lo habíamos tocado un punto precisamente con respecto a Eros y Tánatos. En este caso lo explica mucho mejor. Entonces, los seres humanos, decía Sigmund Freud, que nos encontramos precisamente saltando, por decirlo así, en escalas que son opuestos. Desde luego que obvio hay un punto medio. Entonces, digamos, nos gustan las clases, bueno, saltamos un poquito al punto o la polaridad positiva. De pronto me indican una tarea que no me gusta mucho, bueno, pues lo hago con pocas ganas, pues obvio, estoy del otro lado. Entonces voy saltando de un punto a otro. El principio de polaridad en este caso lo retoma Sigmund Freud. Les había dicho que era un ávido lector precisamente de la ciencia, y por lo tanto el principio de polaridad surge precisamente de la física, hablando precisamente de un polo positivo y un polo negativo, y lo utiliza como una analogía precisamente para explicar los saltos que damos los seres humanos en nuestra vida. Hacemos y preferimos cosas que nos gustan, pero de pronto hay otras cosas que no, y por lo tanto estamos prácticamente saltando de un punto a otro. Solamente tengan muy en cuenta que este principio de polaridad no se ajusta a el trastorno bipolar. Eso es otra cosa. Eso es. En pantalla tenemos otro principio, el principio de repetición. Sigmund Freud decía en este caso que el ser humano es un animal de hábitos, es decir, que desde niño van forjando precisamente nosotros ciertos comportamientos, son repetitivos y obvio a la larga todos esos se vuelven inconscientes. No nos percatamos precisamente de ellos. Pero desde luego que como se encuentran ahí, en esa zona, nosotros actuamos, pensamos, nos comportamos de cierta forma que da cuenta de lo que tenemos dentro de nosotros. Si bien es cierto, no existen las personas que leen la mente, pero sí existen personas que leen el comportamiento y que, obvio, realizan una serie de inferencias, suposiciones, que dan cuenta precisamente de lo que hay adentro de nosotros, es decir, en el inconsciente. Y es así como funciona la psicoterapia. Un profesional, un profesionista, observa, escucha, ve uno cómo se sienta, qué colores elige, cómo uno se arregla, cuál es el aspecto. Y a través de esa información, nosotros suponemos lo que hay adentro y por lo regular se acierta. Porque, repito, todo eso es inconsciente. Obvio, se le da un nombre con una etimología en latín, el modus operandi. Entonces, cada uno de nosotros tiene precisamente una forma de ser que delata lo que hay dentro de nosotros. De hecho, el concepto de modus operandi es rescatado por la criminología y se aplica en este caso para explicar el perfil criminal de las personas, pero obvio, es una adaptación. Todos nosotros tenemos un modo de comportarnos, un modo de actuar que delata lo que hay dentro de nosotros. Eso es. Si no hay dudas, hay comentarios, vamos con este punto que muchos de ustedes ya lo trataron precisamente en su actividad de aprendizaje número 3, por lo tanto va a ser mucho más sencillo. Lo único que deben de comprender y tener en mente para que no exista confusiones es precisamente lo siguiente. Los mecanismos de defensa son utilizados por una parte de nuestra personalidad que es el yo, que recuerden, es lo que está consciente, el aquí y el ahora. Para adaptarse en este caso al ambiente, que puede ser muy amenazante,
recurre a estos mecanismos que son técnicas de autoengaño. Entonces, por definición, un mecanismo de defensa es eso, el engañarnos a nosotros mismos, pero con la intención, en este caso, de reducir la ansiedad y la culpa que puede generar, obvio, los estilos de vida, las interacciones, etc. Entonces, es normal que todos usemos los mecanismos de defensa. Pero en el caso de que se lleguen a abusar, pues bueno, eso ya son otros problemas y desde luego que eso no es normal. Ahorita vamos a ver algunos puntos para que lo vayamos aclarando. Lo curioso de esto es precisamente que estos mecanismos de defensa surgen del inconsciente. Es decir, nosotros los usamos, pero no nos percatamos de ello. Y ahí viene precisamente lo curioso. Cómo yo, estando consciente, utilizo algo que proviene del inconsciente. Eso es, digo, prácticamente lo misterioso. Les coloco... Eric Omar, te escuchamos. Profe, bueno, en este no entiendo muy bien del autoengaño, o sea, más o menos en un ejemplo. Perfecto. Bueno, de hecho me voy a adelantar un poquito para que para que quede mucho más claro. Su libro ya lo maneja, es la negación, y obvio ahí tiene la definición. Entonces, vamos a utilizar esta emergencia, crisis sanitaria para explicarla. Entonces, imagínate por un momento que tú vives en una colonia, en una cuadra, y que de pronto prácticamente un tercio de tus vecinos ya ha enfermado o incluso algunos ya han muerto. Entonces tu yo, para que pueda sobrevivir y pueda adaptarse a este medio que es muy difícil, puede recurrir al autoengaño. ¿Y qué puede decir la persona? No, esta enfermedad es un engaño, es una mentira del gobierno. Mis vecinos están muriendo por otra causa o están enfermando por otra cosa. No, esto no es verdad. Y así, en este caso, tú te estás autoengañando. Pero repito, esto no es consciente, es inconsciente. Y lo hacemos precisamente para poder sobrevivir. ¿A ustedes les gustaría vivir en una calle en donde la mitad de sus vecinos está enfermo o muerto? Pues no, a nadie le gustaría. Muy bien, aclarado, Eric Omar. Sí, gracias, profe. Perfecto, vamos con usted, señorita Valeria. Profe, ¿puede dar otro ejemplo del ¿qué? Autoengaño? Perfecto. Vamos con este, que también es un mecanismo de defensa llamado la represión. Ahí tenemos su definición. Entonces, ¿en qué consiste? En excluir de la conciencia los sentimientos incómodos. Entonces, ahí va esta ilustración. Entonces, imagínate por un momento, tenemos una pareja de adolescentes y de pronto él se hace el muy galán con ella, precisamente, obvio, para poder tener un clic y, obvio, se empareja. Pero resulta que entre sus intentos por hacerse el galán, él resbala y cae en la fuente. Hace el ridículo y media plaza se ríe de él. Para que en este caso su yo no se vea... Sí, ahorita le regresamos a la imagen, no se preocupe. En este caso, para que su autoestima no se vea dañada de este chico que se quiso hacer el galán y hizo el ridículo, pues lo que tiene que hacer es tomar esa mala experiencia y mandarla hasta el fondo, al inconsciente, precisamente para que él pueda realizar con su vida. ¿Qué pasaría en este caso si el chico no logra reprimir esto? Pues no va a querer visitar de nuevo ese lugar, esa plaza comercial, ese parque, porque teme que le reconozcan y se rían de él. Entonces, en este caso, él se tiene que engañar y decir que eso jamás pasó. Pero en este caso, en la represión, las cosas no se olvidan. Lo único que hace es enviarse ese trago amargo, esa mala situación y esconderla lo más profundo que se pueda, precisamente para que no cause daño. Ay, Dios, me estoy adelantando demasiado. Aquí está lo que me habían pedido que regresara un poco. Ahí se encuentra. Al otro, por favor. ¿En esta o en esta? No, en el de negación. La negación. Aquí está. Sí, en su libro Gracias. tienen la definición
Incluso ahí manejan algunos otros ejemplos, pero desde luego que yo les voy a proporcionar otros para que obvio quede más sencillo, más claro y desde luego que ustedes manifiesten sus dudas. Entonces, retomando el punto, todos estos mecanismos nosotros los usamos. Es normal, es sano también. Pero en este caso de que nosotros abusemos de un mecanismo de defensa, entonces, bueno, ahí sí se puede convertir en un problema y desde luego se forma parte en este caso de una sintomatología, de un trastorno mucho mayor. Entonces, como dirían, nada con exceso, todo con medida, pero recuerden, todo esto es inconsciente. Eso es, muy bien. Ahora sí. Ya habíamos hablado de la negación, también, obvio, de la represión. Y ahorita vamos a hablar de otro que es muy común y que lamentablemente lo he visto en estos 16 años de experiencia como docente y se le llama, no, me equivoqué, bueno, me adelanto para que tengamos, ahí está, se llama la regresión. Y entonces son volver a una conducta infantil precisamente para obtener lo que uno desea. Entonces he tenido, Valeria, ¿te escuchamos? Eso haría referencia a, no sé, por ejemplo, un adulto que, bueno, no, un viejito que después de pasar toda su vida pues ya experimentó y regresa a ser como un bebé o hace referencia a otra cosa. Bueno, hay mucho ruido en el fondo, pero creo que sí te alcancé a escuchar. Entonces, sí, son berrinches prácticamente que las personas adultas hacen para obtener atención, demanda, que se les satisfaga todas sus demandas. Entonces, repito, lo he visto mucho en estos años que tengo como docente, porque entonces un alumno sale mal en su evaluación y entonces tiene una regresión y entonces me dice, no, es que ¿por qué me reprobó? Usted es malo, no me quiere, me odia, me quiere ver fracasar, pero lo voy a acusar con mi mamá. Y entonces esas son precisamente evidencias de una regresión. Entonces, no, el asunto no es por ahí, no es que se les quiera hacer daño, tampoco ver que estén mal, pero obvio, sí se ve en este caso la conducta que tienen con respecto a un problema, no lo afrontan, lo que tratan es de causar ciertas emociones precisamente para que uno les diga que sí. Es lamentablemente un mecanismo de defensa muy común que se ha visto. Otro, tenemos por aquí, es el mecanismo de proyección. También la definición la tienen en su libro. Ahí obvio, se les repito, es atribuir a otros los propios motivos, sentimientos o deseos reprimidos. Y coloco esta imagen para tener un ejemplo. Entonces tenemos obvio una madre muy joven que tiene ya una hija adolescente y entonces dice que va a salir un momento, pero entonces ella le dice, pero ten cuidado, no le hables a fulanito de tal y no vayas vestida así porque te vayan a confundir. Y entonces compórtate bien y bla, 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 y no hagas esto, y no hagas aquello, y bla, 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 no te comportes como una perdida, bla, 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 bla. ¿Realmente esta pobre adolescente va a dar un mal paso? No. Sencillamente en este caso, la madre le proyecta a su hija sus más profundos deseos o temores. Entonces, quizás ella cuando era más joven tuvo malas experiencias, malas vivencias, y por lo tanto, obvio, desea que su hija le vaya mejor. Pero desde luego que esto no está totalmente consciente la mamá. Por eso le dice, no vistas así porque no te falten el respeto. Pero ¿qué quiere decir en realidad? Ten mucho cuidado porque te pueden faltar respeto, como lo han hecho conmigo. Entonces, la proyección también es un mecanismo de defensa muy común. Eso, ya hemos hablado de esto. Desde luego que su libro maneja varios mecanismos de defensa, pero prácticamente todos hacen alusión a lo mismo. Número uno,
Son técnicas de autoengaño, ya explicamos el por qué, porque tratamos de negar esa realidad que puede ser muy dura, amenazante para nosotros, y por lo tanto nosotros buscamos el principio del placer, es decir, no vivir mortificados, con miedo, y desde luego llevar una vida mucho mejor. Y la segunda es que todas son inconscientes, provienen desde dentro, pero las emplea el yo, que es la parte consciente, para que se puedan uno adaptarse. Eso es. Si no hay más dudas, no hay comentarios. Perfecto. En este caso, la imaginación es otro de los conceptos o fenómenos que en este caso Sigmund Freud siguió estudiando y le llamó mucho la atención lo siguiente. Las personas que son muy creativas o que tienen mucha imaginación realmente dan muchos saltos con respecto a la parte inconsciente con la consciente. Entonces es una especie como de chapulines. Y por lo tanto pueden sacar a flote muchas cosas que tienen muy adentro. Y las manifiestan o las proyectan, hablando precisamente de los mecanismos de defensa, como cosas totalmente innovadoras, como obras de arte. Y entonces esas personas pueden vivir, obvio, sin ningún problema, porque sacan todo lo que tienen dentro y lo logran proyectar, y aparte de eso, obtienen el reconocimiento de las personas. De hecho, les recomiendo, lástima que este curso solamente es básico, yo con alumnos de licenciatura manejo un ejercicio, en lugar de ponerlos a hacer osos, los pongo a escuchar música mexicana, por ejemplo, y que identifiquen precisamente aquellos cantautores que realmente les ha ido muy mal en la vida y que lo proyectan precisamente en sus canciones. Uno de ellos, Juan Gabriel, muy conocido y reconocido, amado por la cultura mexicana, pero en este caso, a través de sus letras, expresa todo lo que traía en el inconsciente. Entonces, desde luego que tuvo problemas con su mamá. De hecho, verificando su historia real, su madre lo negó. Incluso, me parece que pasó a... Su madre biológica se hizo pasar por su hermana y fue criado por su abuela. Entonces, desde ahí hay problemas, y problemas enormes para la estructura de su personalidad. Después, él desarrolló una homosexualidad y todas sus canciones giraban en torno precisamente a la relación con su madre. Pues hay una película, ¿no? Una canción. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños jamás se volvieron realidad. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto sufrimiento! Amor eterno, Dios mío santo, otra canción para flagelarse. Entonces, a través precisamente de las obras artísticas, podemos dar cuenta del interior, del inconsciente, precisamente de cada uno de estos autores. Muy bien. Si no hay más dudas, no hay comentarios, también en sus trabajos, ustedes ya están desarrollando, o ya hablaron, precisamente de las etapas del desarrollo psicosexual. Ahorita vamos a hacer una revisión breve y desde luego el día viernes, porque el día miércoles descansamos, para que quede muy claro este asunto. A ver, Gali a través del chat nos dice, ¿y qué pasa cuando una mamá es súper desinteresada con sus hijos? ¿Cómo crecen estos? Ah, mira, es una interesante pregunta. En este caso hablamos de un desapego emocional, es decir, nos estableció un vínculo con la madre. Y esto, obvio, varía en cuanto al género. Entonces, hay, digamos, consecuencias en los niños y en las niñas. Ahorita vamos a hablar de las niñas. En este caso, como no hay un desapego, no hay una identificación, entonces la niña, conforme va creciendo, va a querer ocupar en este caso el lugar de la madre o bien va a llamar su atención. Entonces pueden presentarse muchas variantes del comportamiento. Una de ellas es que la niña siempre esté peleando con la madre. Desde cosas pequeñas como tomar una galleta, y obvio ya conforme se va siendo adulta o adolescente, pues incluso va a pelear porque ella se vuelva una figura atractiva para los hombres
y de esa forma, en este caso, va a competir con la madre. Es todo un caso, ¿eh? Todo un caso de estudio. En algunos casos, y lamentablemente se ha confirmado a través de los números, las niñas que tienen desapego tanto a la madre como con el padre pueden desarrollar en este caso conductas sexuales promiscuas, es decir, que durante en muy poca edad las niñas se sexualicen, en este caso obvio para llamar la atención, como una manifestación en este caso del desapego que hubo durante la niñez. En el caso obvio de los niños, algunos psicoanalistas se han atrevido a decir, esto desde luego no es comprobado, pero está la idea de que desarrollen una homosexualidad, es decir, los niños que no sufrieron, perdón, los niños que no tuvieron el apego de sus padres, padre y madre obvio biológicos y crecieron prácticamente en el abandono, pues desarrollaron precisamente homosexualidad. Incluso ya había mencionado el caso de Juan Gabriel. Ahí digamos que coincide con la teoría, al ser rechazado obvio por la madre, y al no tener en este caso una figura paterna sólida que le mostrara cómo es un hombre, pudo haber desarrollado la homosexualidad. Pero repito, esto es de acuerdo con una teoría y como ya lo mencionamos al principio, la teoría solamente explica parte de la personalidad. Te escuchamos, Eric Omar, y después a Valeria. Entonces, profe, bueno, yo digo que tiene que haber mucho trabajo por parte de los padres, no solamente en lo físico y en lo económico, sino también en lo mental, ¿no? Con sus hijos. Sí, efectivamente, como lo vamos a ver en el segundo curso de psicología, cuando ya hablemos en este caso del desarrollo de la personalidad, otro autor, Erik Erikson, era muy enfático y muy claro y decía en este caso que los padres, a través de la educación, el ejemplo y desde luego el apego, eran parte fundamental en este caso para el desarrollo de la personalidad. Adelante, Valeria, antes de que nos acabe el tiempo. Eh, No te escuchamos. ah, o sea, es más probable o son, ajá, que una persona salga o se vuelva, bueno, por ejemplo, un hombre que no convivió con su figura paterna o con hermanos o así. Mira, desde luego que la teoría psicoanalítica es enfática en eso y da la probabilidad o la posibilidad de que se desarrolle en este caso la homosexualidad por las relaciones de objeto, es decir, por la relación de la madre. Pero repito, solamente desde el punto de vista del psicoanálisis. Otras teorías, desde luego que tienen otra explicación. De hecho, ahorita ya